Hablemos de datos, episodio 7. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. El pasado 23 de abril se celebró en Colombia y en otros países del mundo de habla hispana el Día del Idioma, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció el 23 de abril de 1616 y escribió entre sus obras El Quijote de la Mancha, definida por muchos como la obra más representativa del idioma español, y a la que, a decir verdad, yo siempre tuve cierta prevención de leer. Así que, sin más ni más, hablemos de datos. ¿De dónde viene el español? Empecemos por decir que durante la época del esplendor romano, el idioma oficial del imperio fue el latín. Y a la caída del imperio en el siglo V, cuando todas las provincias se dividen, el idioma también se divide y se divide en 10 lenguas diferentes. El portugués, el gallego, el catalán, el francés, el occitano, el italiano, el sardo, el retorromano, el rumano y el español, que también se llama castellano. Y pues tiene dos particularidades que valen la pena destacarlas. La primera del español es que es la segunda lengua más hablada en el mundo. Es más hablada incluso que el inglés, que es de origen sajón. Y la segunda es que tiene una letra única, la ñ. La ñ es la letra que le da identidad como idioma al español. Como les decía, pues es el segundo lenguaje más hablado del mundo. Se habla en 20 países donde es la lengua oficial. Por supuesto, Colombia es uno de esos 20 países. Los demás están en Sudamérica y pues obviamente en España. Pero también es la lengua secundaria de un sinnúmero de países, entre los que están Estados Unidos y el Oriente Medio. Al año 2020, más de 440 millones de personas hablaban español. Eso significaría más o menos una de cada 6 personas, solamente superado pues por el chino mandarín. Es posible encontrar hispanohablantes en muchos países del mundo. En Estados Unidos entre el 13 y el 18% de las personas hablan el español, pero no porque lo estén aprendiendo o porque sean migrantes, sino porque es su segunda lengua derivada. Eso también pasa en Canadá y en Brasil y en Guyana, aquí en América. En África lo hablan en el norte de África, en Marruecos, en Argelia y en un país que se llama Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial el español es el idioma oficial. También se habla en toda Europa, encontramos que las personas lo hablan, incluyendo Europa Oriental. En Rusia, en la India, en China, en Japón, en Corea y hasta en Australia. El idioma español se dispersa por todos los continentes del planeta. Y pues recuerdan hace un tiempo hace un momento que les dije que también se derivaba del rumano, pues obviamente en Rumanía se habla el español muy fluidamente. Si alguno de ustedes, de los que están oyendo este podcast, tiene intención de visitar alguno de estos países, han de saber que el idioma definitivamente no va a ser la barrera. Aunque sí corremos cierto riesgo en el español de no ser entendidos, porque es que el español es el idioma más rápido del mundo. Esto se mide en la velocidad que se habla, contado en sílabas por minuto o sílabas por segundo. Algunas personas que han escuchado este podcast dicen que yo hablo demasiado rápido. Bueno, en el español estamos hablando a un promedio de 60 sílabas por minuto. El inglés, que es el otro idioma que estamos hablando, apenas se pronuncia a 42 sílabas por minuto. Y el chino mandarín a 36 sílabas por minuto, que es uno de los idiomas más lentos que hay. Esto pues se ha mantenido cuando las fronteras están arriba y todavía las limitaciones geográficas nos afectaban, pero la globalización extiende el aprendizaje de lenguas y de esa manera la comunicación y los idiomas se están universalizando. En algún punto en el futuro todos hablaremos el mismo idioma. Por ahora sabemos que ese idioma que va a ser el futuro va a ser una unión de el español, el inglés y el chino mandarín, que serán las 3 lenguas que dominen todas las comunicaciones mundiales, y eso va a suceder antes del año 2050. Pero pues vamos al origen del idioma. El español tiene raíces idiomáticas más o menos desde el año 200 antes de Cristo, que era cuando estaban asentadas pues las comunidades en lo que es el norte de la península ibérica, lo que llamamos el País Vasco, lo que ahora es España. Y a partir de la invasión de los romanos empiezan a mezclarse todos estos idiomas y empieza a evolucionar. Pero por supuesto, si estoy hablando del año 200 antes de Cristo, tiene más de 2000 años de existencia el idioma español y ha avanzado por todo el mundo. Eso significa que ha sido influido por muchas lenguas narrativas y originarias de otros lugares. Así podemos encontrar palabras de origen inglés que se llaman anglicismos, francés, ruso, africano
y aquí en Latinoamérica tiene muchísimas palabras de origen indígena. Hacen que el español sea un lenguaje rico en palabras y evidentemente muy rico en dialectos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas palabras conocen ustedes del español? El diccionario oficial de la Real Academia de la Lengua, conocido como la RAE, cuenta con cerca de 88.000 vocablos o palabras, y eso que no está contando todas las variaciones de cada región. Sin embargo, en nuestras conversaciones diarias solo usamos alrededor de unas 500 palabras, es decir, algo así como el 0.5% de toda la riqueza, eso es lo que llamamos nuestro vocabulario activo, o sea, las palabras que usamos día a día. Hay otras palabras que conocemos que no las usamos en nuestro vocabulario pasivo y solamente cuando toca destacar algo es que sacamos una de esas palabras de ese acervo de palabras pasivas que tenemos ahí. Pero quiero contarles algunos datos curiosos. Cuando tenemos un diccionario impreso, esos que tenemos en las manos, generalmente no tiene sino alrededor de unas 10.000 palabras. Mientras decimos que usamos unas 500 palabras nosotros, alguien que maneje más el idioma como un periodista puede usar alrededor de unas 3.000 palabras diferentes. El libro del Quijote de la Mancha de Cervantes utiliza alrededor de 8.000 palabras. Un perro entrenado, esto está interesante, puede entender cerca de unas 1.000 palabras. Y aquí, sin ninguna malvada intención, les cuento que una canción de reggaetón, del ritmo reggaetón, usa apenas una media de 30 palabras diferentes. Y bueno, esta riqueza del español nos ha permitido desarrollar en él o encontrar muchísimas curiosidades. Les voy a contar algunos datos. De las 27 letras que tiene el español, las más usadas son la A, la E y la O como vocales. Y de consonantes serían la S y la L. La letra menos usada es la W, que viene pues de una mezcla con el inglés. Sin embargo, cuando nosotros lo traducimos a fonemas, es decir, a sonidos, nos da apenas 22 sonidos diferentes. ¿Eso por qué? Porque por ejemplo, la B labial, la que conocemos como B larga, y la B labiodental, que conocemos como el B pequeña, tienen el mismo sonido para muchos de los hispanohablantes. Aquí en Latinoamérica los latinos pronunciamos la S y la Z bastante parecidos, no sucede como en España que tienen diferentes sonidos. Por eso tenemos apenas 22 sonidos de 27 letras. Dos de las palabras más largas que, más bien, las palabras más largas que tenemos en el español son electroencefalografista, tiene 23 letras, y esternocleidomastoideo, que tiene 22 letras. Son relativamente cortas si comparamos en otros idiomas, por ejemplo en inglés, la palabra más larga tiene 45 letras. Existen ciertas palabras y ciertas frases que se leen igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra reconocer, si ustedes la miran al revés, también dice reconocer. O por ejemplo, frases como Anita lava la tina, que suena al derecho y al revés igual. Y hay en especial una palabra que me gusta, o una frase más bien que me gusta mucho, y es: Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Si ustedes la llegan a ver en las notas del programa y la leen al revés, va a decir exactamente lo mismo. A estas palabras o a estas frases se les conoce como palíndromos. Otra cosa diferente son los anagramas, y son palabras que se pueden formar con las mismas letras de otra palabra. Por ejemplo, las palabras Roma y amor. Pero no solamente se trata de inversión, sino cambiar el orden completo. Entonces, por ejemplo, la palabra aeronáuticos y la palabra ecuatorianos tienen las mismas letras, pero en otro orden. Y existen palabras como áspero, A-S-P-E-R-O, que tiene 6 letras. Y si nosotros las reordenamos, no sé si ustedes se acuerdan del podcast que hablamos antes, o si no se acuerdan o tienen la posibilidad de escucharlo, de aprender a contar, 6 letras se pueden organizar de 120 maneras diferentes. Y algunas de ellas van a tener significado. Eso significa que la palabra áspero puede contar nada más ni nada menos con 27 anagramas. El español cuenta también con palabras en las que se usan 5 vocales, como murciélago, orquídea, euforia, y estas son conocidas como panvocálicos. Y de estas palabras existen cientos en el diccionario: vestuario, cincuentona. Tenemos una palabra que es la palabra vislumbrándote. Tiene una particularidad, es que tiene 14 letras y ninguna de ellas se repite, siendo la más larga en el español con esa característica. En cambio, la palabra aristocráticos, que también tiene 14 letras, cada una de sus letras se repite 2 veces, es decir, que esto forma así, ¿no? 7 letras diferentes y cada una se repite. La palabra menstrual
tiene 9 letras y sin embargo tiene solamente 2 sílabas. Y en cambio, la palabra olla tiene 3 letras y tiene 3 sílabas. Como se dan cuenta, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el español no es una lengua estática. El español es una lengua que evoluciona y sus palabras obviamente evolucionan. Así la oscuridad que tenemos ahorita antes era obscuridad, con una B intermedia entre la O y la S, y la psicología tenía una P al final, al principio, perdón, que poco a poco la ha ido perdiendo. Pues ustedes notarán, sobre todo algunos de los que somos de la vieja guardia, de la vieja escuela, que hace unas pocas décadas la Che, que era la C y la H, la del Chapulín Colorado, y la Y de la lluvia eran palabras, eran letras que formaban parte del alfabeto. El alfabeto español algunos lo conocimos con 30 letras que poco a poco se han ido perdiendo y ya no quedan sino 26 en esa evolución. Y pues así en este podcast que habla de números, hoy decidí hacerle un homenaje muy sencillo a nuestra lengua madre, el español. Esperemos que alguien con un podcast que hable de español algún día le haga los méritos correspondientes a la matemática en su día, si este existiera. Yo creo que de nuevo me pasé de los 10 minutos, así que pues nada, con esto me despido hoy y como siempre muchas gracias por estar aquí y por llegar al final de este podcast. No olviden suscribirse a este podcast desde la app de iVoox o iVoox o iVoox, no sé, el español ahí nos falla un poco, o también pueden escucharme en Spotify, buscándome en ambos casos como Hablemos de Datos. También recuerden invitar a sus amigos y conocidos a escucharme y hacer que esta comunidad crezca cada día más. También les recuerdo que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir un tema que quieran escuchar, pueden enviarme un mensaje desde la página de contactos, de numeron.com. Numeron como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Yo responderé a la mayor brevedad posible. Y por supuesto a través de todas las redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, que tengo Twitter, que tengo LinkedIn, donde siempre aparezco como Numeron. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.